una inconsistencia narrativa surge cuando el autor de una obra, conforme avanza en la historia, introduce conceptos que rompen la lógica interna establecida previamente. Estos errores no solo despiertan dudas en los espectadores, sino que hacen que la trama pierda solidez. En una historia, el argumento es el elemento más importante, ya que le da sentido a la trama y define su propósito. No solo guía el desarrollo de los eventos, sino que también permite al autor transmitir las ideas, emociones y visiones que quiere plasmar en su obra. Cuando el argumento se contradice o se fuerza para justificar ciertas decisiones del autor, empiezan a aparecer las incoherencias. En lugar de avanzar de forma natural, la historia se ve empujada por conveniencias o explicaciones forzadas que rompen con su propia lógica, pues por muy fantasiosa o absurda que sea la premisa, se necesita mantener una coherencia para ser creíble. Y si esa coherencia se quiebra, todo lo que la obra intente decir pierde peso. ひなたに横にいてくれて嬉しいっていうことを言うっていう。だからその辺があったので、どうしてもネジはそのまあ言ったら、まあそのトリガーとしてというかね。そうですね。キューピッド役みたいな役になってっていうことで、ちょっとお亡くなりにで。Es aquí donde entra el tema del video. Cuando una historia falla en justificar por sí misma ciertos eventos, giros o comportamientos, muchos autores optan por explicar fuera de la obra lo que no supieron o no pudieron plasmar dentro de ella. Ya sea a través de entrevistas, redes sociales, guías oficiales, novelizaciones o incluso comentarios en eventos, intentan rellenar huecos o corregir errores que deberían haberse resuelto en la misma historia. Y eso es un problema, porque una obra debe sostenerse por lo que muestra y no por un parche que el autor le pone tiempo después. Uno de los ejemplos más claros de este tipo de parches externos es el caso de Akira Toriyama y las famosas células S, un concepto que no existe en el manga ni en el anime de Dragon Ball. Las células S fueron mencionadas en entrevistas y materiales secundarios para explicar cómo Goten y Trunks pudieron alcanzar el Super Saiyajin a una edad tan temprana, duda que la obra deja en el aire, puesto que no le da mayor importancia. En la historia, la transformación del Super Saiyajin es la superación de los límites de un Saiyajin, límite que solo puede alcanzar luego de un intenso entrenamiento y tras sufrir un estallido de ira. Lo que hace poco creíble que dos niños pequeños lo logren tan fácilmente. Para resolver esta incoherencia, Toriyama introdujo el concepto de las células S en la Saiyajin Shosaikyo Comics. Según Toriyama, las células S son las que causan el proceso de transformación en Super Saiyajin, siendo un factor clave para lograr esto. A pesar de que todos los Saiyans las poseen, la mayoría de estos no poseen las suficientes para poder transformarse. Además, una estimulación en el cuerpo de un Saiyan, tal como la ira o concentrar energía en la espalda, provoca una sensación de hormigueo, y hace que incremente de manera colosal las células S en el organismo para producir un cambio. Este es un claro ejemplo de cómo un autor puede recurrir a explicaciones externas para rellenar huecos narrativos que, idealmente, deberían haberse resuelto dentro de la propia historia. Y aunque estas aclaraciones pueden dar un mayor entendimiento de algunos elementos que son introducidos en la trama, no reemplazan ni corrigen las fallas internas de la obra original. Y sí, esta explicación se da en el anime de Dragon Ball Super, en la infame escena sobre concentrar la energía en la espalda. Pero la entrevista donde se explica esto se publicó en diciembre del año 2017 y para ese momento el anime ya iba por el capítulo 117. Por lo que lejos de ser una idea introducida en la obra de forma orgánica, es literalmente un parche con el que Toriyama le dio sentido a lo que escribió. Luego tenemos el caso de Star Wars, donde cada cómic, novelización, videojuego y serie suelta datos random y pedazos de historia que permiten entender el universo en el que se desarrolla, datos de los que no te vas a enterar viendo las películas y donde le meten mucho texto para resolver dudas que dejaron estas mismas. En fin, este tipo de prácticas arruinan a las historias al obligarte a hacer una tarea de investigación para entender conceptos que el autor deja en el aire por culpa de una escritura mediocre. Dicho en pocas palabras, una obra debe hablar por sí sola, y si necesita muletas externas para sostenerse es porque su narrativa está mal planteada.